Hermanos, un gusto saludarlos. Deseo que el Señor los siga bendiciendo donde se encuentren. Aunque normalmente me gusta seguir el orden de lecturas de algún libro de la Biblia, hoy quisiera hablar de un capítulo de la Biblia especial, porque este capítulo o esta parte de la Biblia representó un punto de inflexión y de cambio en la vida de una nación. Algunos dicen que el libro de los jueces en la Biblia es un libro triste, y sí, porque habla de una lejanía gradual del pueblo de Israel de Dios. En el libro podemos ver que Dios estaba con ellos, y cada que ellos necesitaban a Dios y clamaban a Él los oía, y les enviaba libertadores y jueces como Jefté, Sansón y otros. Pero después de estas liberaciones, el pueblo seguía en su lejanía gradual. Este libro resume más o menos 300 años de historia, en los cuales experimenta un alejamiento o un enfriamiento gradual, incluso podríamos decir imperceptible, de la fe de aquella nación. Pero en los últimos 3 capítulos se muestra la parte más oscura del libro. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que había entrado a la tierra prometida, en su alejamiento gradual de Dios, había llegado a ser como Sodoma y Gomorra, lo cual se manifiesta en la tribu de Benjamín, donde un grupo de hombres malvados se reunieron para ejercer violencia a un hombre forastero, un hombre levita, y estos hombres finalmente mataron a su concubina. Y el levita, según dice en Jueces 19, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Esto fue como un testimonio de la maldad que había sido hecha. Y Jueces 19:30 dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y estas palabras son el testimonio del nivel de oscuridad al que había llevado el alejamiento gradual de Dios a esta nación. Jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Pero aquella maldad fue normalizada, fue minimizada, fue ocultada por toda una tribu, mostrando que la maldad había sido ya aceptada por aquel enfriamiento del corazón. No era un grupo de hombres perversos, era toda una tribu la que estaba minimizando y ocultando aquel hecho. En lugar de ejecutar el juicio correspondiente, la tribu de Efraín decidió no entregar a aquellos hombres cuando todos los de Israel pidieron que los entregaran. Pero los benjamitas entendieron mal la lealtad, tergiversaron lo que significa ser leales, y para ellos era más importante cubrirse como gremio, como tribu. Era más importante minimizar y ocultar esa maldad que señalarla con claridad y buscar el justo juicio. Israel había entrado ya como en una pendiente imparable, en un declive espiritual y moral, una tergiversación de valores, una indolencia ante la maldad, una normalización de la maldad. Verdaderamente un tiempo muy oscuro había venido sobre aquella nación, sobre aquellas personas, sobre aquellas familias. Lo importante era defender a la tribu y no clamar por la justicia. Pero hay un punto de inflexión en ese tiempo de los jueces. El libro de los jueces termina en esa parte oscura, pero dentro de todo ello hay una historia que inicia el cambio en Israel. La medianoche ha pasado y se acerca la mañana. El desorden sigue. Cada quien hacía lo que quería. Un hombre, aunque piadoso y religioso, decide tomar 2 mujeres, y esto genera todos los desgastes que genera el alejamiento de la Escritura. Eso genera dolor en una de estas 2 mujeres que no podía tener hijos. Esa mujer se llamaba Ana.
Y aunque esa mujer no lo sabía, Dios estaba preparando sus circunstancias difíciles para hacer un cambio en Israel y para hacer volver el corazón de ellos a su Dios. La Biblia dice que Ana sufría por ver su propia aflicción, su propia situación. Dice que su rival la irritaba, la hacía enojar y la afligía. Así vivía Ana. El primer libro de Samuel dice que Ana incluso dejaba de comer por su aflicción. Así que vemos que Ana se centraba en ella misma y en sus circunstancias. Pero el punto de inflexión, el cambio de toda una nación, inicia cuando esta mujer llamada Ana comienza a orar. Y es verdad que al principio oró centrada en ella y en su dolor, porque el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero hasta ahí no hay un punto de inflexión. Hasta ahí ella estaba expresando su aflicción y sus sentimientos. Pero el libro de los Jueces tiene, de hecho, muchas oraciones de clamor y de dolor, y Dios oía esas oraciones y les ayudaba en su aflicción. Pero acá vemos algo adicional al lamento o al dolor o a la frustración. Vemos en Ana algo adicional que generó un cambio y un gran impacto. Este impacto no solo fue en Ana, sino en toda la nación de Israel. Porque el siguiente texto muestra ese momento cuando todo cambia, porque testifica que Ana se reconoció a sí misma como sierva de Dios por 3 veces. Y es en ese momento que todo cambia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, esta es la primera vez que ella se reconoce así, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, segunda vez, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, tercera vez, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y después de aquella oración, cuando el sacerdote Elí habló con esta mujer y le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, en ese momento la Biblia dice: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y después dice la Biblia: y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ese momento, hermanos, no fue el punto de inflexión de la vida de Ana, sino de una nación. Porque aún los sacerdotes que seguían después del sacerdote Elí eran ya hombres perversos. Parecía que la batalla se había perdido. Parecía que aquellos que aún debían de vivir diferente y enseñar la ley de Dios al pueblo, aún ellos habían dejado su lugar y se habían hecho como las otras naciones. Pero Dios le dio a Ana un hijo llamado Samuel, que sería un profeta fiel de Jehová, un sacerdote fiel. Y Dios usaría su ministerio para hacer volver al pueblo de Israel de su oscuridad a la luz de la palabra. Y lo usaría para ungir no solo a Saúl, sino a David, un rey conforme al corazón de Dios, un hombre que no sería perfecto y no sería intachable, pero sí experimentaría el verdadero arrepentimiento y sería conforme al corazón de Dios. Qué importante fue aquella oración. Qué importante fue que Ana por 3 veces se reconociera como sierva de Dios. Es decir, se puso a disposición de los planes de Dios. Qué importante era reconocer para qué estaba ella en esta tierra, para servir al Dios vivo. Y Dios la usó como madre, Dios la usó como israelita, Dios la usó al preparar a un hombre de Dios, al preparar a ese hombre, a ese niño, para el servicio de Dios. Qué importante es que la iglesia hoy recordemos para qué estamos aquí.
Qué importante es que dejemos de centrarnos en nosotros mismos, en nuestras aflicciones y frustraciones. Qué importante es que recordemos por qué Dios nos ha dado la vida y nos ha hecho vivir en este tiempo y en este lugar. Qué importante es que hoy cada cristiano, niño o joven o adulto, estudiante o trabajador, hombre o mujer, que todos reconozcamos que estamos aquí para servir al Dios vivo. Qué importante es que por 3 veces, como lo hizo Ana, o más veces, le digamos a Dios: somos tus siervos. Hemos entendido para qué estamos aquí, para esto, para servirte, para tus propósitos y para tus planes. Tiempos de una gran oscuridad también han llegado al mundo, no solo a nuestro país, sino al mundo. Un hombre me decía: ya no veo ninguna salida más que una catarsis moral, algo muy fuerte que nos haga entender como sociedad. Ese tiempo oscuro está aquí y es necesario que veamos cómo las más grandes maldades se están normalizando, se minimizan, se encubren, se generan rápido otras noticias para que no se hable de aquello, para que se olvide en la ciudadanía. Se apela más a las lealtades más malentendidas que a un clamor por la justicia. Pero esto no es solo de un país, sino del mundo entero. Hoy es tiempo de volver a ese lugar de oración. Es tiempo de que los adultos mayores vean por qué Dios los ha traído a esta hora aquí. Y los ha traído como sus siervos para un ministerio de intercesión. Es tiempo que los adultos y jóvenes y niños vuelvan a ese lugar de oración a decir: antes, Señor, que ganar dinero, antes que cualquier otra meta, antes que todo, somos tus siervos. Estamos para tus planes y no para los nuestros. Antes que cualquier trabajo, debemos entender que estamos aquí para ser siervos del Dios vivo. Antes que cualquier rol familiar, estamos aquí para ser siervos de Dios en ese rol familiar y en muchos otros roles que Él nos ha dado. Nuestra lealtad es con Él y con su palabra. Nuestra vida es para Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios nos otorgue las peticiones que le hagamos. Que Dios oiga la sincera rendición de nuestras vidas como siervos de Él. Que Dios nos oiga en el día del conflicto. Padre Celestial, en estos momentos te queremos pedir perdón por nuestra lejanía gradual de ti y de tu palabra y del primer amor, por tantos afanes, por lealtades mal entendidas. Perdónanos, concédenos volver a ti, Señor. Concédenos volver a reconocer para qué estamos aquí y por qué nos has dado la vida. Como siervos tuyos, adultos mayores, jóvenes, niños, adultos todos, hombres, mujeres. No estamos aquí para ganar dinero. No estamos aquí para vivir como el mundo que no te conoce vive. Estamos para servirte a ti y a tus planes. Y cada aflicción la traemos delante de ti, porque antes que nosotros estás tú. Concédenos, Señor, entender y volver a ese lugar donde podemos reconocer que estamos para servirte. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en el día del conflicto, en el día de la oscuridad, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Haznos vivir
para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, hasta que tú vuelvas, Señor. Concédenos vivir así siempre contigo. Amén. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos. Clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Sánanos, sánanos. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Oh, sánanos, Señor. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de ese pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos.
Dilo conmigo, sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Díselo una vez más. Sánanos.